confianza en Cristo Jesús. Una vez que este cuerpo, la iglesia, que nosotros estamos haciendo ahora, dentro de esa iglesia, después de muchos temas más, se llega al capítulo 14 y la conclusión de que dentro de esta iglesia hay pequeñas divisiones, cuestiones de opiniones, y la regla general, el estándar, el principio bíblico era, si no está legislado en la palabra de Dios, no es pecado. Eso lo vimos. Hubo algunas charlas y todo lo demás, inclusive con algunos hermanos. Entonces, recibir al débil de la fe, el apóstol Pablo llamaba a dos grupos. Dentro de la iglesia está el débil de la fe, no el que tiene poquita fe. No. Y el que está fuerte en la fe, no. Era aquella persona que consideraba, ¿se acuerda del tema del ejemplo de la carnicería? Cuando uno compraba algo más barato porque era dado a los ídolos en aquel tiempo, judíos y gentiles, y al otro que no le importaba, que era un creyente que no importaba si era más barato o no era barato, si los sacrificados a los ídolos, sabiendo que no era nada. Esas cuestiones de opiniones, el apóstol Pablo las encara porque él entendía que en la iglesia de Roma había estas divisiones. Fíjese, el apóstol Pablo lo que hace es como un maestro, como un pastor lejos de la iglesia, colocándose en lo más íntimo y más sencillo de la iglesia. No solamente dando una doctrina, sino en las cuestiones hasta personales. Ya el capítulo 14 habla cuestiones internas de la iglesia, podríamos decir. ¿De acuerdo? Internas, cuestiones hasta de opinión. Judíos y gentiles, sabía que, si bien Cristo murió por los dos, todavía seguía habiendo judíos que decían que si no se circuncidaban, no eran creyentes. ¿Se acuerdan? Eso el apóstol Pablo lo vio, y si tiene duda con respecto a ese tema, puede hablar, fíjate, en Gálatas. El apóstol Pablo los ataca diciéndole, ustedes se tendrían que... Ya saben qué pasa, ¿no es cierto? Ya que tanto insisten, háganlo con él. Bueno, este es un resumen muy sencillo. Recibir al débil la fe, pero no para contender. El punto final del 14 era, no tiene que haber contienda, tenemos que evitar nuestras contiendas. ¿Entienden? Yo puedo ser de A, de B o de esta opinión, no. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, nos sujetamos. Punto final. Seguimos. La iglesia está compuesta por gentiles y judíos, todos eran creyentes, pero con distintos trasfondos, el judío y el gentil. ¿Se acuerdan de eso? Bien, nosotros ahora no tenemos, pero tenemos distintas culturas. Entonces, distintas comidas, que en la iglesia no puede haber salchipapa, etcétera. Hay cosas así. En la iglesia puede haber asado, no puede haber asado, morcilla. ¿Se acuerdan? Lo vimos, acuérdense. La idea y el punto, el principio bíblico es, no tiene que haber división dentro de la iglesia. Una cuestión es una opinión, pero no la puede imponer, porque la Biblia no lo dice. ¿Seguimos? Ese capítulo 14. Bueno, acá está lo mismo, eso no lo quise borrar. Seguimos, capítulo 14, se acaba, bueno, el de juzgar. Y esto es muy común. Fíjense que el apóstol Pablo no estaba en Roma. La carta a los romanos se fue escrita en Corinto, una ciudad lejos, es decir, que no conocía a nadie. En sí, entre comillas, puede haber gente conocida que los visitó. Pero él conocía y sabía que había estos problemas, que se juzgan. No, yo soy más espiritual que el pastor Bro, yo soy más espiritual que Cristian o lo que sea. No, acá no es el punto. Sino con amor, decidiendo no poner tropiezo a los demás. Esto es el capítulo 14 para terminar, en resumen. Pero fíjense cómo conocía el apóstol Pablo el sentir de una iglesia. ¿No? Sabía que había problemas, sabía que había dificultades. Y acá en TV también. Entonces, esas divisiones, esas cuestiones, el principio bíblico es cubrirlos con amor. ¿Qué significa? Esas divisiones, esas opiniones, esas diferencias se cubren con amor. Con amor de Cristo. Como Cristo, su amor nos cubre de nuestro pecado de la misma manera. El apóstol Pablo tiene un principio bíblico. Si es de tropiezo a mi hermano, yo no como. Si es de tropiezo a alguien, yo no lo hago. Esto es lo mismo, este es el principio. Es el principio bíblico, de lo que Dios quiere para la iglesia. Bien, bueno, acá tenemos todo esto, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, está hablando de los judíos, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, de los gentiles, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, hay muchas cuestiones, y no las vamos a entrar. Yo ayuno 2 veces por día, yo ayuno pero tomo agua, no importa, hay un montón de cosas. El principio es
¿para quién lo haces? ¿Des tropiezo a alguien? No lo hagas. Un comentario tuyo va a ser tropiezo para alguien, guardalo. No va a ser edificación, cerrá la boca. Punto final. Si algo que sea pecado. Por eso, lo que no está legislado como pecado. Si hay un hermano que está en pecado, mi amor por él es venir. Vamos a sentarnos, vamos a charlar. Mira lo que dice la Biblia con respecto a lo que estás haciendo. Esto es pecado. Ya no es mi opinión. Ya no es mi opinión. Acá no está hablando de pecado. Está hablando de divisiones internas en la iglesia. Seguimos. Esto es capítulo 14. Y acá aparecemos capítulo 15. La primera parte la dio Kevin. Vamos a hacer un pequeño resumen un poquito. Y seguimos. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá está, capítulo 15, 14, 16. Los que quieran leer en su Biblia, yo voy a leer acá con los puntos, comas y todo lo demás. Miren, esta es la última parte del capítulo 15 de Romanos. Y dice así. Una vez que termina del capítulo 14 y comienza el capítulo 15, tengo que hacer una breve introducción. Lo que comentó Kevin en las primeras partes era el propósito por el cual Dios lo llama a él, al apóstol Pablo, con un ministerio especial para los gentiles, nosotros. Pero entre ellos estaban también los judíos, ¿no es cierto? Sabiendo que había este tipo de divisiones, sabiendo que estas diferencias había, el plan de Dios no se interrumpe. El plan de Dios es terminar de armar su iglesia con todos los que van a creer, los que han creído. Leo, por ejemplo, el capítulo 15, 7. Por ejemplo, es para darle una introducción, para que ustedes puedan entender. A veces es medio complejo cuando está separado un poco de capítulos, ¿no? Porque parece que un tema termina. Léanos, miren, capítulo 15, versículo 7. Por tanto, después del 14, ¿no? De todo eso. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino para ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y el 9, y para los gentiles. Sigue hablando el mismo tema, de judíos y gentiles, ¿entienden? Ahora, está haciendo un resumen el apóstol Pablo. ¿Por qué llama a los judíos? ¿Por qué llama a los gentiles? Un mismo propósito. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y busca todo el libro de Isaías, Salmo, Deuteronomio y Isaías también. Esto es lo que comentó Kevin, no sé si se entendió en ese momento. La idea era esto, que todo lo que él está contando sobre judíos y gentiles, principalmente sobre los gentiles, porque su ministerio era para los gentiles, estaba escrito y profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Que los gentiles iban a creer en el Mesías tanto como los judíos. ¿Entienden? Que Dios no hacía excepción de personas, era el Dios de Israel. El judaísmo tenía un concepto que Dios estaba en Israel y era el Dios de los judíos. Pero en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, la viuda de Sarepta, o por ejemplo, la lepra de Naamán, que Dios podía hacer un milagro en gente que no era judía. ¿Entienden? Entonces acá el apóstol Pablo está aclarando, no importa si sos judío o gentil, vuelve a ese tema, porque sabe que en la iglesia hay conflictos y divisiones. Pero no importa guardar el día de reposo, circuncisión, o comer o no comer. La idea es que Cristo aceptó a todos, judíos y gentiles. Esto era un problema de aquel entonces, nosotros lo podemos aplicar ahora. Si hay una persona que dice, a mí no me gusta el mexicano, a mí no me gusta el coreano, a mí no me gusta el yanqui. No importa si te gusta o no te gusta, a Dios le gustó. Y Cristo murió en la cruz de Calvario por todos. Amén. Canadienses, portugueses y hasta argentinos. Se lo van hasta los argentinos. Así que bueno, ese es el resumen del capítulo 15. Vamos entendiendo ahí. Pero y ahora arrancaríamos la lección de hoy. Y disculpen la introducción, pero es necesario para que salgamos de aquí entendiendo. Esto es un resumen. Dice así. Pero estoy seguro de vosotros, y habla la iglesia de Roma, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todo lo que dice el apóstol Pablo, ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que hay en ellos? Llenos de bondad, llenos de conocimiento y llenos de la manera que podéis amonestar los unos a otros. Cuando habla de amonestar no significa gritar, no, significa venir, estás caminando por tomando malas decisiones. Así que el apóstol Pablo, si bien no conocía la iglesia de Roma, nunca la visitó, hasta este momento que escribió la carta. Él sabía que había muchos hermanos capaces de corregir estas cosas que él estaba nombrando, pero ahora tenían una carta escrita por un apóstol que les daba un respaldo, que era Dios el que estaba hablando para solucionar esos problemas. ¿De acuerdo? Con los judíos y con los gentiles y con las divisiones dentro de la iglesia. 15. Mas he escrito, propósito, hermanos, en parte con atrevimiento, porque él se estaba metiendo en una iglesia ya armada. Pero ahí había gente que era creyente. Perdón, eran creyentes. No sabemos, no nos dice si había un pastor, me imagino que sí. ¿Entiendes? Pero con atrevimiento. Y ahora explica el porqué. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Porque era una iglesia gentil, la gran mayoría, aunque había judíos, ¿entiendes? Y sabe él esas divisiones entre el judío creyente y el gentil creyente. Entonces él dice, me atrevo a decirles esto porque mi ministerio es esto, ¿entienden? Esto es como la escuelita de niños, una persona que tiene mucha experiencia y se acerca a una iglesia y le dice a la maestra, mira, tenés este problema. Disculpad que me atrevo a esto, tengo 40 años de experiencia. ¿Entienden? El apóstol Pablo está diciendo, me atrevo a esto, no por ser apóstol, sino porque mi ministerio está entre los gentiles. Los gentiles tienen parte en la salvación, en las cosas de Dios, en su misericordia. Dios murió por los gentiles y por los judíos. Vamos llevándonos hasta ahí, vamos entendiendo. El amor de Dios es para todos. No importa cómo seamos, ni los pecados que hayamos tenido. En este caso, en Argentina no tenemos problemas con judíos y gentiles ni nada de estas cosas. Pero puede venir una persona de color y a alguna persona no le gusta. Puede ser, eso es un acto discriminatorio. ¿Dios salva a las personas que son del África? Sí, por favor. ¿Entendés? No a todos. No. Él cuando murió en la cruz del Calvario no hace acepción de personas. Amén. Y nosotros tampoco lo debemos hacer. Pero el apóstol Pablo acá lo que va es esto. En parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, es decir, quiero llevar a memoria lo que ustedes ya saben, pero se los quiero hacer recordar. Por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, y hay una coma y hay un para. El apóstol Pablo entendió perfectamente bien cuál era el llamado y entendió cuál era el propósito. Por eso no tiene dudas de lo que está haciendo. El apóstol Pablo, uno lo lee y no tiene dudas. Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A ver, la idea del apóstol Pablo era cumplir su ministerio, es decir, un encargo. Supongamos, uno es llamado a ser pastor. Esto no es para que termine el seminario. No, hay un error terrible hoy moderno, que piensa que tiene título, termina el seminario, es pastor. No es así. No es así. Hay un llamado, algo muy dentro del corazón de esa persona. El seminario lo que te da es un conocimiento práctico, porque obviamente una persona que es pastor tiene que conocer las doctrinas, cuál es la doctrina equivocada, cuál es no, conocer la Biblia. Si yo le digo, ¿dónde está Deuteronomio, pastor? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? El pastor me va a decir Nuevo Testamento. Vamos bien, pastor. No, el Antiguo. Bien, mínimo, cosas mínimas. Tiene un conocimiento. Pero hay otra cosa que es de Dios. Porque aunque nosotros nos juntemos y estamos aquí, esta es una obra de Dios. Amén. La iglesia no es una obra humana. Amén. Si usted piensa que 33 años que cumplió la iglesia, el pastor Rosso hizo todo él solo, pregúntale.
es Dios a través de lo que Él está haciendo. Y necesita hombres y mujeres. Entonces cuando el apóstol Pablo habla la palabra ministerio, ese ministerio es su encargo que Dios le dio específicamente. Y entonces Él lo va a cumplir. Y si Él tiene que pasar por cárcel, por situaciones desagradables, Él lo va a cumplir. Y ahora se atreve a ir a una iglesia, perdón, no se atreve a ir, sino se atreve a escribir esta carta por distintas situaciones, que lo vamos a ver más adelante. Pero el apóstol Pablo hasta ahí no fue a Roma, luego va a ir encarcelado a Roma, que es muy distinto. Había un ministerio, que eran los gentiles. Y sabía que en la iglesia, que la iglesia de Roma, no la iglesia romana, estoy hablando de la iglesia local, cristiana, había una iglesia local en la ciudad de Roma, que era muy importante. Iba a ser muy importante por los planes que él tenía más adelante también. Entonces él iba a pasar por ahí. Es más, esto que estoy diciendo está escrito acá. Vamos a ver los planes del apóstol Pablo. ¿Vieron cuando el pastor dice, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir allá y voy a ir allá? ¿Se acuerdan? Es lo mismo. El apóstol Pablo en Romanos 15, 16 nos va a decir cuál era su plan misionero. Lo dice. Va a ir a Roma, quiere pasar por Roma y quiere ir a otro lado. No es que iba a ir a Roma específicamente. Seguimos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, el mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario perdonó los pecados de todos los hombres. Eso se aplica a aquellas personas que creen en Él. ¿Quiénes, Pablo? Todos. Todos aquellos que creen, que se reconoce que es un pecador, que se reconoce y entiende que en esa cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo habla de ministerio y del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, está hablando justamente de esto. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos queda muy claro que tanto judíos y gentiles son parte de ese mismo cuerpo que hoy llamamos la iglesia. ¿Me entienden? Que no hay diferencias. Entonces tampoco puede haber diferencias de nacionalidades. No puede decir, no, a mí no me gusta ir a predicarle a la gente paraguaya, no me gusta ir a hablarle a aquel porque es de otro país. No puede existir eso. No puede existir. Ejemplo, siempre lo repito con el pastor. Aprendió un idioma nuevo. ¿Le resultó fácil? No. ¿Se alejó de su familia? Se alejó de su familia. Sí. Dejó su casa, su terreno, por lo menos. Terreno. ¿No? Ni construido tiene. Es decir, si él muere allá, tiene que ir a levantar un par de techo o vivir en una casa familiar. 33 años acá, ¿cuánto en Argentina? 37 años. Una vida. La mitad. ¿No? Él tiene 80. No llega a los 80, pero bueno, pero es una vida lejos de su familia. ¿Y qué lo motiva a hacer eso? El apóstol Pablo también lo motivaba el amor de Cristo para hacer lo que hacía y tener que soportar muchas cosas por amor del Señor. Pero él estaba dispuesto a pagar un precio. Por eso, un seminario no te da la autorización de ser pastor, sino que la iglesia orando, la iglesia viendo el ministerio, la iglesia viendo su conducta, su fe, su amor, y realmente una iglesia madura, con hombres y mujeres que han crecido en el Señor, tienen que ver ese llamado externo, pero esa persona tiene que tener un llamado interno. El apóstol Pablo lo tenía. Y lo vamos a ver acá, porque el apóstol Pablo habla sobre él, su ministerio y sus proyectos. Y fíjense que lo más importante para él, ¿qué era? Lo vamos a ver, yo no lo voy a decir, pero después le voy a hacer una pregunta después de terminar. ¿Qué era lo más importante para el apóstol Pablo? Seguimos. Romanos 15, 14 al 21. Este es el corazón del apóstol Pablo. Miren lo que a él le importaba. Y cuando dice gloriarse, nuestro vulgar castellano es de lo que yo estoy orgulloso. Ejemplo. Yo estoy orgulloso de ser independiente.
¿Entienden? Hay otro que dice, yo estoy orgulloso de ser de Boca, de XX, ¿no es cierto? No vamos a andar. ¿Ok? De raza. ¿Ok? Esta es la expresión, la idea. Yo soy orgulloso de mi ministerio. Amén. El apóstol Pablo. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Yo no me avergüenzo de Cristo. ¿Recuerdan esas primeras palabras anteriores? Sí. Él no se avergüenza, él si no se gloria, él saca, como diciendo, pecho adelante, no importa. ¿Me entienden? ¿Quién es el cristiano? Se levanta, un tiro, por favor, y lo matan. Que está al lado, ¿qué hace? ¿Usted es cristiano también? Sí. Ah, bueno, mátenlo también. ¿Entienden? ¿Entienden? Así no va, pone el pecho a las balas. ¿Sí? ¿Por qué? Lo perseguían por eso, lo perseguían por ser cristiano, lo perseguían por contradecir, entre comillas, la ley judía. Y no lo era así, él la sabía perfectamente y lo explicaba. Leamos Romanos y lo vamos a entender. Es más, él cumplía todos los principios de la ley judía. Dice así, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Para Dios. Hay un día que el apóstol Pablo no sabía que iba a terminar su ministerio acá. Pero él sabía que no iba a ir con las manos vacías, sino que iba a entregar su trabajo. ¿Vio cómo termina la jornada nuestra laboral cada día? Que tenemos que entregar nuestro trabajo, o sea, donde trabajemos en una obra, en un taller, en una fábrica, ¿no? Y a veces el jefe dice, ¿terminó el trabajo? Sí, terminó el trabajo. Y lo terminó y se va. Bueno, esta es la misma expresión. Dice así, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, ¿cuál es su ministerio para los gentiles? Con la palabra y con las obras. Acuérdense que él hizo milagros y va a hacer más. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que él compartía cuando él iba y sanaba a gente que estaba enferma, como los apóstoles también, lo que él decía era la palabra de Dios. Un profeta anunciaba un mensaje de parte de Dios y Dios le daba una señal para que la gente dice, ¿cómo sé que lo que vos decís es de parte de Dios? Entonces va a decir, el cuadro, el reloj se va a caer en 5 minutos. ¡Pum! Se caía. Es decir, que lo que yo decía se cumplía. Por lo tanto, era de Dios. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo mismo. El apóstol Pablo también hacía señales, milagros por medio del Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo que está acá es resumiendo lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Le está diciendo a la iglesia de Roma que nunca fue, acuérdense de eso, nunca fue. Nunca fue. No sabemos si alguno lo conocía o no, pero él nunca fue, pero tenía un proyecto de ir. Dice así, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Punto y coma. De manera que, fíjense, esta es su obra, en lo que considera lo que ha hecho Jerusalén y por los alrededores hasta lírico es en realidad. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Alguno sabe de geografía? ¿Se acuerdan más o menos? La zona de Ilírico, ¿alguno lo ubica? Como Mendoza, Santa Cruz, o allá en Bolivia, La Paz. ¿No? Usted dice, bueno, el que es de Bolivia dice, sí, mira, está allá tantos kilómetros. Bueno, ahora lo vamos a ver en un mapa. La expresión que está diciendo. Claro, la gente que está en Roma entendía. Él llenó toda esa zona, esa región, con iglesias. ¿Y se acuerdan cuántos viajes tuvo el apóstol Pablo? 3. Y uno obligado. Uno fue a la fuerza. Pero 3. Bueno, y son por ejemplo, la carta a los filipenses, la carta a los efesios, ¿no es cierto? El libro de los Hechos nos muestra, ¿se acuerdan? La historia cuando fue a Grecia. ¿No es cierto? Bueno, todas esas regiones, el apóstol Pablo había ido y predicado, donde no había otra iglesia, donde nadie había escuchado del Evangelio de Cristo. Dice, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Y dice, ¿para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito,
aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, de Cristo, verán. Y los que nunca han oído de él, de Cristo, entenderán. Fíjense que él tenía un principio bíblico. Si allá han predicado el Evangelio, yo no voy. ¿Tengo un pasaje bíblico del Antiguo Testamento? Sí, voy a este otro lado. Donde se había predicado el Evangelio, él no iba. Tiene un fundamento. Ese es el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué cosa? Predicar en lugares donde no había una iglesia fundada. Fíjense, no lo digo yo, lo dice ahí. No quería pecar en la pesebre. Él no quería entrar en casa ajena, podríamos decirlo así. ¿De acuerdo? Si había una iglesia acá en Chandía y La Carra, y va a venir otro pastor y va a poner sobre La Carra y llama Perón. ¿Para qué? Claro. Andá más lejos. Andá al Chaco, andá a Formosa, andá a ver alguna ciudad de Bolivia o de Perú que sepan que no hay iglesia. ¿Cuál? ¿Alguna iglesia, algún lugar donde, en Chile, por ejemplo, donde no hay iglesia? En Iquique. Ahí está, no sé, en algún lugar. Ustedes saben dónde no hay. Yo pregunto acá en Argentina tenemos terreno como para que haya iglesia para todos lados. Bueno, el punto es este. El apóstol Pablo fue por todas las regiones, ahora lo vamos a ver. Pasamos uno más. Acá está, miren. De manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico es una región al norte de Grecia, toda esa zona. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, Roma está enfrente, desde Corinto, la ciudad de Corinto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a ir. No, sostengo que cae el 4 del 2. No va a caer. Y de esta manera, dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El apóstol Pablo entendía perfectamente bien que si él lo había llamado para los gentiles, el mundo estaba lleno de gentiles. Y él no podía quedarse solamente. Todo esto era lo que nosotros en historia, en secundaria, entendemos todos parte del Imperio Romano. Todo el parte del Imperio Romano. Todo es amarillo, la zona de Jerusalén. Los viajes del apóstol Pablo, no lo puse acá, no los puse acá, pero en su Biblia tiene atrás tiene unos mapas. Mírenlos. A veces son auxiliares, herramientas auxiliares, y están basados en el libro de los Hechos, como él va recorriendo ciudad tras ciudad. El primer viaje y el segundo viaje lo hacen para confirmar a las iglesias, ¿entienden? Fíjense el apóstol Pablo la forma, ¿no? Dice, pasé por primera vez, y ojo, esto no era viaje de 1 mes, 2 meses, 5 meses, no, esto eran años. Cuando llega de vuelta, dice, vamos a salir de nuevo, a verificar las iglesias como andaban. No había aerolíneas argentinas, no había un crucero, no, era llegar al puerto y pagarle al capitán y se iba para tal región, y bueno, me quedaba más o menos de camino y después caminaba. No era otra cosa. Fíjense, está inclusive con colores, muchos Biblia. El primer viaje. El segundo viaje es un poco más extenso y el tercer viaje es como para repasar a todo una zona, y si lo vemos en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, el apóstol Pablo se despide de muchos hermanos. Se despide de muchos hermanos de iglesia, y le dice, ya no volverán a ver mi rostro. Eso también en el cuarto viaje también, ya no van a volver a ver. Es decir, es como, ya está, ya ahora voy por otro lado. El plan de él era ir hasta Roma para llegar a España. España está como para acá. Para que den idea. Fíjense la mentalidad del apóstol Pablo. Fíjense, él podía estar tranquilo en las iglesias que estuvo ahí. No, a él no le interesaba. Él tenía un ministerio. El ministerio era llevar el Evangelio lejos, donde nadie había conocido de Cristo.
Y él sabía, si el ministerio de los gentiles, el mundo entero es lleno de gentiles, entonces yo tengo que irme más lejos. Termina el tercer viaje misionero y tiene un problema, porque el plan original de él era llegar a Jerusalén, descansar un tiempito y arrancar de vuelta. Pero cuando llega, tuvo un problema. ¿No saben cuál fue el problema de él? ¿Qué pasó? El libro de los Hechos, vamos a ver. Ahí está la historia. Salían de los casas. Los judíos se levantaron contra él y él apela al César. Al que le gusta historia romana, busque qué significa apelar al César. Perdón, fue cuando dijo que lo apedrearon, ¿no? Y que dijo, yo soy ciudadano romano. A los que lo detuvieron también. Lo detienen, no, eso no, sino Eso que él va a ser juzgado y él dice que no tenían alguna acusación y él dice, yo apelo a César. Apelar al César, ¿qué significa? Lo máximo. A la máxima autoridad. Algo así. Pero Pero un día lo podemos ver, cuando Corte toquemos el tema Suprema. lo vamos a ver. Corte Suprema. Claro. Claro. Exactamente, muy bien. Claro, sería como ir a la Corte Suprema. Claro. Marche preso, y el hombre, lamentablemente, ese cuarto viaje misionero lo hizo encadenado con soldado romano, naufragó, lo picó una serpiente y llegó a Roma. Se le rompió el barco. Sí, el barco del estudio. Pero bueno, eso es el adelanto. Lean el libro de los Hechos, es hermoso. Y vemos la historia de lo que hizo el apóstol Pablo. Seguimos. Bueno, acá está. En rojo es el viajecito del cuarto, que no fue por su propia voluntad, pero era plan de Dios, ¿no? Y llega a Roma. Los demás colores son los viajes, distintos viajes, el verde, el azul y el amarillo, ¿lo ven? Sí. Bueno, ahí está primero, segundo, tercero y cuarto viaje. Esto es lo que está en el trasfondo de muchas Biblias. Es hermoso, no sé si a usted le gusta esto, pero fíjense, el rojo ahí, desde la isla de Creta hasta la isla de Malta, todo ahí naufragó. Casi no llega. Y es más, en un momento un soldado legionario romano decide matar a todos los presos. Él era preso. Y por él no decide matar a los presos ese legionario romano. Se va a romper el barco. Toda la historia que tenemos en el libro de los Hechos, la Biblia es un conjunto de enseñanzas, de principios bíblicos, de ejemplos de vida de cristianos. Y acá tenemos el apóstol Pablo. Esto es lo que tenemos. Uno más. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1. Así comienza la carta del apóstol Pablo. ¿Nunca lo leyeron ese primero, el 1.1? Sí. Cuando dice siervo, han escuchado muchos mensajes. Siervo es el más bajito, el que está en la casa, no. No solamente él lo entendió, sino que se lo aplicó. ¿Qué principio podemos quedarnos hoy para esto? Que el apóstol Pablo viajó, sí. Que el apóstol Pablo sabía los menesteres más pequeños de una iglesia, aunque no haya visitado Roma, la iglesia romana, la iglesia de Roma, ¿no? Lo conocía. Él conocía lo más íntimo de una iglesia, hasta sabía quién le escribía y quién no le escribía, y la casa, la iglesia, dónde estaba en la casa de la iglesia comenzó en ciertos lugares, en muchas casas, muchos hermanos. ¿Cierto? Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía hermanos en distintas regiones que la iglesia había comenzado en su casa. Las pequeñas reuniones, en el Garage, por ejemplo, Alejandro, que está el pastor mexicano, ¿dónde lo hizo? Ahí en su casa, ¿no? Sí, en el garage. En el Garage, es decir, todos tenemos Garage y chao. Amén. Este es la parte más grande. Hay iglesias que acá en Capital Federal, en el comedor, Sí, señor. en el estudio bíblico. Bueno, en ese tiempo era esto, en este tiempo moderno es este. Es de esta forma, un garage. Jesús lo hacía así. Los judíos no entenderían nunca que era un garage en aquel tiempo. ¿Para qué garage? Sí. El apóstol Pablo, y el principio general que hoy quiero terminar con todos, es que Cristo nos llama a tener un ministerio. El ministerio es predicar el Evangelio. Quizás muchos no seamos llamados a ser pastores. Quizás muchos. La gran mayoría no lo es. ¿Verdad? ¿No es cierto? Pero el apóstol Pablo lo tenía en convicción en su corazón. Y como lo tenía tan pesado en su corazón, él entendía perfectamente
él tenía que ese ministerio no fuese sembrado donde ya se sembró, sino más lejos aún, donde no se sembró. Nosotros podemos ayudar a misioneros, no tenemos la, ahí tenemos la cosa, a que eso lo hagan, hombres llamados por Dios, que deciden en su corazón, como el apóstol Pablo, de que no hay cosa más importante en su vida, no es su trabajo, no es su familia, no es nada más que llevar el Evangelio. Y entonces deciden sacrificar lo que para nosotros sería una locura, dejar un trabajo, dejar parientes, aprender un idioma, comer comida que te daría asco, porque vas a otros países y decís, no, en Tailandia comen cucarachas, perros en China. Yo diría, no, no voy. Pero hay un hombre que decide ir a pesar de eso. Se sacrifica por amor a Cristo. Eso es un siervo. Cuando Dios le dice ve y va, eso es un siervo. No definición, sino en los hechos. Y quizás acá también, hoy hombres, tengamos, algunos de ustedes, un llamado especial. Especial significa que Dios te va a poner campanitas, ángeles revoloteando en la cabeza. No, es algo que no te deja dormir, es algo que te molesta, que decís, no me importan más cosas que esto. Y lo que quiero es esto, y no un berrinche, no un capricho, sino que Dios está confirmando en el corazón de esa persona que está siendo llamado para hacer algo. Y uno está dispuesto a decirle, Señor, haz de mí lo que quieras y donde quieras. Y como tú quieras. Capítulo 1 de Romanos, siervo. Eso es en la práctica. Eso es en la práctica. No importa cuán lejos, no importa qué tan lejos, no importa cómo. Porque muchas veces no tengo dinero, no, Dios proveerá. Si tú me envías, yo voy, pero no tienes nada. No importa. El apóstol Pablo trabajaba. ¿Saben eso ustedes? Sí. Tenía su trabajo. Un trabajo que era necesario en cualquier región de aquellos tiempos. Hacía tienda, ¿no? Es como hoy ser médico, un ejemplo. Tienda, ¿no? Hacía. El médico. Médico, ¿dónde no se necesita un médico? Hasta los esquimales enferman. ¿No es cierto? Por decirlo así. Bueno, pero el punto es este. Fíjense el llamado del apóstol Pablo. Y no claudicó. Y su vida él entregó. Fíjense, más adelante, anticípese usted al domingo que viene, por favor. Lean 16. Este es el corazón del apóstol Pablo. Y fíjense que el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Conocía a muchos hermanos de nombre. De nombre. De nombre. De iglesias que él no había ido o había viajado. Estamos hablando de una carta que escribía hace 6 meses. Fíjense el amor que tenía este hombre para hacer el trabajo que Dios lo había llamado. ¿Se acuerdan quién era el apóstol Pablo, no? Era perseguidor de la iglesia. Era perseguidor de la iglesia. Así que ese llamado, quizás en muchos jóvenes están diciendo, pero ¿qué es? Me recibo y no hay más nada. ¿Has escuchado tantas veces el Evangelio? ¿Conoces el Evangelio? ¿Y otro título? Y si hablamos sinceramente con Dios, y los grandes también, sí, Señor, basta de títulos, que un día voy a colgar en una pared, se van a pudrir, pero yo no he hecho nada para que cuando esté en tu presencia, como decía el apóstol Pablo, me gloríe en que he trabajado para ti. Para pensar, para meditar. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu cariño, por todo lo que tú nos das. Señor, te pedimos para que tú obres y levantes hombres que decidan en sus corazones que tú, Señor, estés llamando para llevar tu evangelio, el evangelio de Cristo, a personas que no te han conocido. Señor, que este legado del apóstol Pablo que tú nos permites leer, Señor,
prepares un corazón sincero, dispuesto a decir, Señor, haz como tú quieras. Guíanos, ayúdanos a entender esta verdad. Y Señor, si nuestro llamado no es igual a este, ayúdanos, Señor, a compartir en donde estamos, con las herramientas que tenemos, Señor, el Evangelio a todas las personas. Porque ese es el trabajo, Señor, que tú nos has asignado. Ir y predicar el Evangelio. Así que, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, Pablo. ¿Qué significa pequeño? ¿No?